Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? ¿Qué tal el clima está por allá? Está lluvioso. También, como acá. Acá también no para, en todo el día no paro. Bueno, les saludo hace un ratito. Ya veo lo que mi conexión está medio lenta. Entonces, dentro de un rato, como siempre les digo, voy a conectarme y desconectarme porque yo siempre obviamente prefiero tener la cámara encendida porque estamos en una clase real, ¿verdad? Entonces, ustedes también tienen que estar con sus cámaras encendidas. Sin embargo, como o hay lluvia, siempre parece que pasa algo con la conexión a internet en Paraguay. Entonces, para evitar problemas de conexión, voy a apagar dentro de un rato. Lo que les quería pedir era, a ver un poco mi teléfono, ¿dónde está? Le quería pedir a Micheli que me avise si es que de repente dejan de escucharme.
Entonces yo así ya sé y vuelvo a conectarme, porque a veces yo continúo hablando. A ver, ahí qué pasó. Continúo hablando y no me di cuenta que había sido ya no estaba conectada. Así que Micheli, si es que vos me podés avisar, Sí, profe, yo te aviso. dale. Ay, voy a agarrar acá mi teléfono un ratito así. Bueno, después de varios feriados, siempre pasa eso en mayo. Hace mucho que no nos vemos, chicos y chicas. Vamos a continuar con nuestras clases. Estaba yo compartiendo pantalla recién, no sé si ustedes pueden verla. Sí se ve, profe. Súper bueno. Lo que quería era rememorar un solo aspecto de las clases que estuvimos viendo hasta ahora. Voy a cortar mi video un ratito porque me da miedo, porque ya veo que se me enlentece todo y me avisan cualquier cosa, ¿sí? Bueno, lo que quería rememorar con ustedes es en una sola diapositiva, uno de los aspectos más importantes que ya habíamos conversado en clases previas y que tienen que ver con lo que es la famosa evaluación del estado nutricional, que cuando, a ver un poco si, que cuando muchas veces yo les daba varios ejemplos del tema de, por ejemplo, el peso corporal, el famoso índice de masa corporal, em, y hablábamos bastante, por lo menos yo les hablaba bastante de cómo cuando uno solamente evalúa el peso de una persona o incluso llega a evaluar su composición corporal, es decir, qué tanto porcentaje de masa grasa tiene, qué tanto porcentaje de masa magra o muscular tiene. Con esa información, nosotros no podemos igual decir, asegurar que una persona está en un óptimo estado nutricional, ¿sí? Porque lo que uno ve a simple vista no es suficiente, ¿sí? Nosotros tenemos que completar esa información que es antropométrica, es decir, de medición que uno realizó al cuerpo de ese paciente, lo tenemos que complementar con otras evaluaciones, entre las que se encuentran los biomarcadores clínicos o, bueno, una revisión clínica, los biomarcadores bioquímicos, hay varios, vitaminas, minerales, hormonas, y por último, la valoración dietética. Entonces, es por eso que en nutrición, cuando nosotros queremos evaluar nutricionalmente a una persona, hablamos siempre del ABCD de la evaluación del estado nutricional. Porque la A es de antropometría, la B es de bioquímica, la C es de la clínica y la D es la parte dietética, ¿sí? Entonces, muchas veces nos olvidamos de esto y sobre todo en el área de la salud, bueno, y ustedes que son futuros médicos sobre todo, eh, hay un ratito, ustedes que son futuros médicos sobre todo, es súper importante que este concepto lo tengan porque ya esa noción de que solamente el cuerpo de una persona nos da información acerca de su estado de salud no es real, porque no es información completa que nos va a estar dando el paciente. Nosotros tenemos que indagar mucho más en el estado de salud de esa persona. Entonces no quiero que se queden o más bien, con lo que quiero que se queden de nuestras clases es que siempre hay que ahondar, siempre hay que ir más allá del peso. Y si ustedes no pueden hacerlo con sus pacientes, sus futuros pacientes, ustedes pueden y deben derivar a un o a una nutricionista, ¿sí? Porque digamos que nosotras hoy nosotros nos encargamos específicamente de estos 4 puntos que están aquí. Y cada día se hace más amplio este mundo, ¿verdad? El mundo de la nutrición. Bueno, entonces, eso por un lado quería yo recordarles. ¿Por qué? Porque esto ya vimos la vez pasada, por eso paso rápido. Em, esta parte sí todavía no la vimos. Bueno, ¿cómo es que llegamos nosotros a realizar
un plan alimentario. ¿Cuáles serían los pasos correctos? Ahora sí voy a prender mi cámara para ser más enfática en esto. ¿Están ahí, chicos? Sí, ¿Sí profe. están? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, qué suerte, Sí, qué profe. suerte. Bueno, a ver, voy a prender mi cámara un ratito. Ahí me ven, ¿verdad? Bueno, lo que les quería decir es que, o sea, en esta diapositiva en sí que estamos viendo, lo que les quería indicar más bien es lo siguiente. Algo con lo que muchas veces nosotros nos encontramos en la realidad, y a mí me gusta poner muchos ejemplos de la vida real generalmente con mis alumnos, porque eso nos posiciona y nos ayuda a aprender mejor ciertas cosas. Muchas veces en muchos lugares, ya sea en la vida real o en la vida virtual, nos encontramos con planes de alimentación que no tienen que ver con la individualidad del paciente, ¿sí? Algo que siempre criticamos muchas veces los profesionales de la salud en general, porque esto no le sucede solamente a los nutricionistas, sino que también le sucede a los médicos, es que mucha gente sin formación en ciencias de la salud toma la posta y da información errónea acerca de la salud, ¿sí? En el caso de la medicina hay múltiples ejemplos. Si bien yo creo que es mucho más a veces respetada no es opinión, porque las recomendaciones de un médico en el área de la nutrición de a poco vamos ganando ese espacio afortunadamente. Sin embargo, aún nos encontramos con, como les digo, en todas las áreas de salud, con muchas personas que eh, confunden a las personas con la información que dan. Y algo que yo siempre les quiero recordar a todos ustedes y que ya les dije una vez, es que siempre hay que investigar si lo que a mí me están recomendando o le están recomendando a una persona en general, si tiene sentido fisiológico y si tiene sentido bioquímico, si tiene sentido metabólico, ¿sí? Si la persona que a nosotros nos está dando la recomendación no sabe, no estudió fisiología, no estudió bioquímica y no estudió metabolismo de nutrientes, esa persona no va a estar preparada para proporcionar un plan de alimentación, ¿sí? Eso no significa que un profesional de la salud o un profesional de la nutrición que en teoría dio esas materias esté a la vanguardia o haya aprendido efectivamente como tiene que ser. Entonces, por eso también todos los profesionales de salud tenemos que estar constantemente actualizándonos, ¿sí? Pero por lo menos ese primer nivel de contar con ya sea la licenciatura o en el caso de ustedes que van a ser médicos, primero tenemos que contar con esa capacitación. Hay que respetar, digamos, que todos esos años de estudio que cada uno de nosotros tuvo, en los que aprendimos todo lo que ustedes están aprendiendo ahora en fisiología, y después se viene fisiopatología y bioquímica, y bueno, en el caso de nutrición, bioquímica de nutrientes y muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, todo este preámbulo que les digo es uno, que si es que existe en el grupo un entrenador personal que trabaja en un gimnasio, no realicen recomendaciones nutricionales o planes dietéticos a pacientes, a personas, si no cuentan ustedes con la formación en nutrición o si no son médicos que se hayan especializado en nutrición, ¿sí? Eso no se debe hacer. Eso es, eh, digamos que involucrarse en áreas que no le competen a una persona. ¿Y por qué doy este ejemplo? Porque todo el tiempo los pacientes y no pacientes nos comentan que uno de los lugares en los que hay más información errónea muchas veces del tema nutricional y del tema de suplementación es generalmente en los gimnasios, en donde el preparador físico, le digo así porque a veces no sabemos ni si tiene preparación en ese sentido, y hay que llamar a las cosas por su nombre, chicos, realmente no podemos nosotros estar haciendo caso omiso. Ustedes van a pasar las de Caín para recibirse, van a después tener sus pasantías, sus años de internado, sus residencias, sus especializaciones, y realmente es indignante que una persona sin formación, con, eh, sin formación en cosas que parecen sencillas pero no lo son,
comienzan a distribuir información súper errónea que es más difícil a veces de eliminar de la mente de la población que comenzar de cero y educar bien, ¿sí? Entonces, eso les digo por si acaso, si en el grupo hay algún entrenador o entrenadora física, hola, si es que hay, no den dietas, no den planes de alimentación, ¿sí? Cada uno en su área de injerencia. ¿Hay aquí algún entrenador o entrenadora personal que trabaje en un gimnasio o todos están dedicados exclusivamente a sus estudios? Creo que no hay, profe, pero vamos al gimnasio todos. Bueno, qué suerte. Ay, qué genial. Ojalá, si van todos al gimnasio, excelente. Me alegra muchísimo. Pone muy feliz. Bueno, si van al gimnasio, a no ser que sea nutricionista su entrenador o entrenadora, no, no, hay que comenzar a respetar a las profesiones de salud. Y esto que nosotros estamos dando en un módulo en medicina para que ustedes se sitúen de alguna forma en cuanto a ciertos temas, no es todo lo que uno tiene para aprender en nutrición. Y cada día se sabe mucho más de las individualidades de cada organismo. Y eso hace que no sea responsable que una persona, por una conversación que generalmente tiene parado en un gimnasio, y en esa posición en la que uno está así con su entrenador en el gimnasio, estás ahí, tu pierna sobre una de las máquinas, y te pones ahí a hablar, y che, profe, vos sabes que no me baja la panza, y no sé qué hacer, y te empieza a dar recomendaciones que no tienen ningún sentido fisiológico. Bueno, esas cosas uno puede escucharlas, pero no las tomen en cuenta y no sigan ese tipo de prácticas, chicos. Yo sé que parece algo lógico, pero no es lógico, porque a veces incluso los médicos consideran que tiene mayor relevancia la información que puede darnos una persona que no tiene capacitación en nutrición, que no estudió 5 años, más especializaciones, etcétera, para dar los planes de alimentación. Bueno, entonces, todo esto que les menciono, ¿por qué es? Porque les quiero mostrar en esta diapo lo siguiente. Sí, es que imagínense, nosotros tenemos que pasar, o ustedes tienen que pasar primero por un proceso de evaluación nutricional, que es un proceso realmente extenso. Muchas veces por eso, más o menos 1 hora y media dura la primera consulta con un nutricionista, o debería durar, ¿sí? Debería, ¿verdad? Sabemos que en la salud pública no, eso a veces se cumple por muchos motivos. Bueno, em, luego de eso, luego de haber pasado por el ABCD, se realiza un diagnóstico nutricional que involucra cómo se encuentra, antropométricamente el paciente, ¿sí? Cómo está su composición corporal, cómo están los aspectos bioquímicos, si el paciente, por ejemplo, tiene alguna anemia, si tiene anemia por deficiencia de qué es, si no tiene anemia, si no tiene ningún problema con las hormonas tiroideas, si es que se encuentra con un nivel aceptable o no de vitamina D, y varios aspectos que dependiendo de la edad del sujeto también uno va incorporando o no a su evaluación bioquímica. La parte clínica también, yo les había mostrado en las clases hace un mes más o menos, algunas fotos de cómo se manifiestan algunas avitaminosis, que son alteraciones que se producen visibles en nuestro organismo y que están derivadas de la ausencia de alguna vitamina o mineral en nuestra alimentación. Y que cuando uno tiene el ojo bien entrenado y aparte uno además evalúa la dieta del paciente, la alimentación del paciente, ahí todo cierra. Ahí recién eh, todo tiene sentido, ¿sí? Yo les daba en una clase el ejemplo del escorbuto, ¿se acuerdan? Prendan un poco sus cámaras, están muy calladitos hoy. Hola, chicos. Ahí, gracias, Stephanie. Están ahí, qué suerte. Bueno, ¿se acuerdan?
¿Se acuerdan entonces traten de rememorar algunos ejemplos que yo les había dado de la avitaminosis que habíamos visto? ¿Se acuerdan del escorbuto? ¿Escucharon hablar del escorbuto alguna vez? No, Eh, profe. no, ¿No? no. No se acuerdan. Puede que también no les haya dado todavía el ejemplo. Ah, no, sí, les di más o menos. Les mostré una imagen de las petequias. ¿Se acuerdan las petequias? Bueno, ahí sí veo que algunos se acuerdan, ¿verdad? Que son micro extravasaciones de la sangre, que uno ve como puntitos, puntitos, puntitos en la piel y que generalmente suceden, entre otros, o sea, entre otras manifestaciones, cuando tenemos una deficiencia de vitamina C. ¿Sí? Y que eso puede empeorar y pueden verse en el miembro, en los miembros inferiores, sobre todo de los pacientes, como moretones súper extensos, o sea, no son como moretones, son hematomas extensos, pero que comienzan con petequias de tamaño muy pequeños, ¿sí? Muy pequeñas, quiero decir. Entonces, ese era el ejemplo, por ejemplo, de la deficiencia de vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C es muy importante para la producción de colágeno. Y el colágeno tiene que ver con, o sea, está relacionado con que nuestros vasos mantengan una estructura lo suficientemente no permeable, ¿sí? Para que no pueda, o sea, para que se mantenga, digamos que íntegra la estructura del vaso y no se produzcan estas extravasaciones sanguíneas, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, se golpean, ¿sí? Se golpean, hay pacientes que tienen mayor facilidad y menor facilidad para desarrollar moretones. Algunos de ustedes tienen más facilidad, hay algunos de ustedes que de repente un poquito se golpea y ya un moretón sale. Vi ahí que una compañera dice que sí. Bueno, si bien hay varios motivos por los que eso puede suceder, generalmente es porque la barrera es un poco más, eh, tal vez delicada, entonces con una pequeña agresión ya se produce una pequeña pérdida de sangre y se forma ese pequeño moreto, ¿sí? Muchas veces puede ser algo genético, pero no les digo que sea una normalidad genética, sino que uno tiene un poco menos tal vez de alguna de las sustancias que permiten que esté bien conservada dentro de los vasos la sangre, pero eso a medida que pasan los años muchas veces puede ir empeorando y también empeora con una falta de ciertos nutrientes, como en el caso de la vitamina C, ¿sí? Entonces, digamos que todo está aquí conectado. Las vitaminas son cofactores para que se sinteticen ciertas sustancias que forman parte de la estructura de nuestro organismo. Por eso es que uno puede ver, como les digo, uno puede ver en el paciente las manifestaciones de las avitaminosis muchas veces. Entonces, imagínense ver todo eso. O sea, toma tiempo, realmente toma tiempo evaluarle a un paciente y lo peor, o sea, no sé si es lo peor, porque es lo mismo que va a suceder con ustedes. En una sola oportunidad, muchas veces uno no va a poder em, de manera integral cerrar todo el circuito para tener una evaluación completa, ¿sí? Cuando se trata de algo que es un poco más o grave o complejo en el sentido de que está compuesto por muchos componentes. Como habrán visto, el estado nutricional está compuesto por muchos componentes, entonces no es algo que uno una sola vez pueda determinarlo y por lo tanto no es algo que en una sola oportunidad yo mirándole hacia el paciente ya pueda yo decir, bueno, mira, este es tu plan de alimentación, como les digo, como suelen hacer en los gimnasios. Y yo de verdad les digo, yo voy a hablar, voy a usar una expresión muy antigua y medio fea es la expresión, pero a calzón quitado con ustedes. ¿Por qué? Porque todo el tiempo uno ve que esas prácticas se realizan, sobre todo en bueno, en realidad en las peluquerías, en todas partes, ¿verdad? Pero generalmente en los gimnasios ya te da el plan de alimentación ahí y por Dios, ¿qué información tiene esa persona de todo esto que yo les menciono? ¿Sí? De fisiología, de metabolismo de nutrientes,
y le hizo una valoración dietética a la persona, o sea, le preguntó qué come, qué le gusta comer, qué puede comprar, con cuántas personas vive, con cuántas personas cocina, cómo está su presupuesto. Hay muchísimas cosas, chicos. Entonces, eh, si bien a veces uno, bueno, agarra el papelito que te dan de tu dieta para no ser descortés, probablemente, pero yo les pido en el fondo del corazón que no hagan esas cosas y que no crean en esas cosas, porque uno puede ser muy convincente por el carisma que tiene una persona o lo que sea, pero si no tiene la formación profesional, no deben hacerlo, ¿sí? Como dice, no sé si vieron alguna vez el meme, si sos profesional, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagan, ¿sí? Ni acepten ese tipo de cosas, ¿sí? Hay que empezar a ser un poco serios con esto. Por lo menos uno en su mente, ¿sí? No somos muy confrontacionales los paraguayos, entonces muchas veces vemos que esas cosas pasan y tipo que, bueno, dejamos nomás pasar. Pero yo lo que no quiero es que ustedes crean, ¿sí? No crean si no tienen nociones de que esa persona realmente tiene la formación para poder hacer eso, ¿sí? Y menos aún si se trata de una persona con una patología. O sea, solamente imagínense que yo estoy hablando de una persona sin patologías, una persona con patologías. Eso sí, yo creo que avanzamos bastante más en los últimos 20 años. Se sabe que cuando uno tiene una patología, generalmente lo ideal es asistir a un profesional de la nutrición, a un nutriólogo, ¿sí? Bueno, entonces aquí hay más aspectos de todo lo que uno realmente tiene que evaluar, que son muchos aspectos. Nosotros vamos en nuestro módulo, aprender un poco de la parte antropométrica, vamos a aprender un poco de la evaluación dietética y vamos a aprender un poco de la eh, composición de un plan de alimentación equilibrado, ¿sí? Considerando que la persona está completamente sana, ¿sí? Tiene todos sus parámetros bioquímicos y clínicos adecuados. Bueno, esto era la parte clínica que yo ya les mostré. Acá están las petequias, la púrpura, esto sí seguro que se acuerdan. Que alguien me dé una señal de vida, por favor, ¿se acuerdan? Sí, Algunas de profe. estas diapos. Bien, gracias. Esto, por ejemplo, bueno, les muestro acá un caso que es tan doloroso ver este tipo de situaciones aún hoy día, porque situaciones como estas no se solucionan, pero, no sé, 5 millonarios se van al espacio, ¿verdad? Y seguimos viendo situaciones como estas que son mucho más solucionables y que implican mucho menos gasto, pero bueno. En- por ejemplo, en el caso de los niños que se encuentran en situación de calle, muchas veces uno encuentra, o sea, muchos los niños indígenas que uno encuentra, cuando uno conoce de repente, ve que tienen la coloración del pelo mucho más clara en ciertas partes de su cabecita, y esas son manifestaciones de falta de vitaminas o de un déficit de energía, de un déficit de kilocalorías y de malnutrición, en sí, que se le llama signo de la bandera, ¿sí? No es simplemente por la exposición prolongada al sol, como uno a veces digo, perdón, ve, qué sé yo, en los surfistas. No, no es lo mismo. En este caso generalmente se trata de una malnutrición calórica, eh, y por eso siempre, no siempre, pero muchas veces uno ve ese tipo de manifestaciones en estos niños, desafortunadamente, y es algo que se puede solucionar, digamos que a largo plazo, eh, pero lo ve uno todo el tiempo y uno se olvida de que justamente es por un déficit calórico o nutricional. Bueno, entonces, la valoración bioquímica sí, yo sé que también la vez pasada habíamos hablado, por eso paso, ¿sí? Y aparte de que nosotros no vamos a ahondar mucho en esto durante nuestro módulo,
porque eso ya sería involucrarnos en la parte de dietoterapia. Y dietoterapia no podemos darlo en el módulo porque no tenemos suficiente tiempo. Bueno, entonces, ya tenemos el ABCD de la evaluación del estado nutricional. Esto también era para recordarles nada más algo que también ya habíamos hablado de cómo la composición corporal de una persona cambia en relación a cómo, perdón, a con qué tejidos mayoritariamente está compuesto ese cuerpo, ¿sí? Nosotros tenemos como seres humanos de forma normal, y ese sí me acuerdo que les expliqué largo y tendido la normalidad a nivel estadístico, que es lo que se considera como normal en una población. Es lo más prevalente, ¿sí? Lo normal no necesariamente es lo más adecuado para la salud, sino que es lo más prevalente, lo más presente, ¿sí? Bueno, entonces, normalmente los individuos, los seres humanos, en el caso de un adulto, estamos conformados por diferentes tipos de tejidos. El tejido muscular, que aproximadamente es de un 30, no veo cuánto dice, 36%, esto varía, hay rangos, sí, hay rangos. El porcentaje de grasa, en el caso de una mujer, sería, en este caso, 27%, los huesos 12%, los órganos 13% aproximadamente, y la sangre y otros materiales un 12%, ¿sí? Muchas veces en una evaluación de la composición corporal, cuando ustedes van a una clínica especializada que tiene el equipo necesario para hacer estas determinaciones, uno puede llegar a conocer su composición muscular, ósea, de tejido graso, que es lo que más a uno generalmente le interesa, e incluso su composición visceral y de agua corporal, ¿sí? Ya llegamos a esos niveles hoy día con ciertos equipos de muy buena tecnología, digamos que. Y lo que les quería comentar con respecto a estos porcentajes que vemos que son diferentes en el hombre y en la mujer, ¿sí? Los rangos considerados como ideales, como saludables, son diferentes. ¿Por qué? Porque en el caso de los varones, ¿qué tejido les parece que va a ser un poco mayor al de las mujeres, de estos tejidos que están viendo aquí? Estos tejidos que ven aquí, ¿cuál les parece que va a ser un poco mayor o bastante mayor en los varones que en las mujeres? Óseo, Perdón, ahí volví a escuchar. ¿Cómo? óseo. Sí, sí, pero hay otro que es más llamativo y notorio, Muscular. tejido muscular, exactamente. El tejido muscular, naturalmente, sin ningún tipo de esfuerzo, o sea, sin ningún tipo de entrenamiento, sin comer diferente, sin hacer nada, los varones van a tener más masa muscular que una mujer por cuestiones hormonales, por tener mayores niveles naturalmente, fisiológicamente de testosterona, ¿sí? Y las mujeres usualmente, hablo de la normalidad, recuerden el concepto de normalidad, tenemos mayor porcentaje de masa grasa naturalmente. ¿Por qué? Porque nos guste o no biológicamente, nuestro cuerpo, por el tipo de hormonas bueno, tenemos todas las mismas hormonas, pero varían las concentraciones, las cantidades que tenemos, ¿verdad? El tipo de hormonas que predominan en nosotras, las hormonas sexuales, lo que hacen es hacer que prevalezca la acumulación de grasa en el tejido adiposo como mecanismo de reserva energética en caso de que se produzca un embarazo y una eventual lactancia. ¿Sí? Entonces, como que todo el tiempo el cuerpo de las mujeres está ahí preparado en caso de que, ¿verdad? Eso es sin hacer nada, ¿sí? Entonces, uno cuando evalúa una población, o sea, si yo, por ejemplo, a todo el curso un día me voy a la facultad, llevo mi equipo de bioimpedancia conmigo y yo les evalúo por un lado a todas las chicas y por otro lado a todos los varones, ¿sí? Em, lo más probable,
lo más probable es que los porcentajes de grasa corporal sean superiores en el caso de las mujeres al compararlos con los compañeros varones. Sin embargo, eso no significa que las chicas estén fuera del rango de normalidad. ¿Me explico? Naturalmente nosotras vamos a tener más porcentaje, pero puede que nos encontremos dentro del rango de lo que se considera todavía normal, ¿sí? Que es entre un 17 a un 29% de grasa corporal, en el caso de las mujeres, ¿sí? Entonces, por eso hay rangos, ¿sí? Recuerden siempre que hay rangos para lo que es lo adecuado en cuanto a composición corporal. El tejido óseo también es de mucha relevancia, sobre todo a partir de ciertas eh, edades, pero hoy día se ve que en cualquier adulto de la edad de ustedes inclusive, es bueno evaluar el tejido óseo porque se están dando situaciones que hace unos años no se daban, ¿sí? Que es la pérdida de la densidad mineral ósea a edades muy tempranas, ¿sí? Y eso muchas veces ya no es algo que solamente con la alimentación nosotros podamos mejorar, ¿sí? Bueno, entonces, diferencias en la composición corporal, dijimos que son normales, que sucedan entre hombres y mujeres. Todos los seres humanos sí tenemos la misma composición corporal, ¿sí? De tejidos, digamos que, pero los porcentajes entre un sexo y el otro varían, ¿sí? Ahora, es por eso que, bueno, ya no me voy a ir por no voy a irme por las ramas, pero para mí es un tema así muy interesante y es un tema así como de mucha contingencia, pero creo que una vez ya les hablé del tema de cómo evaluamos a pacientes o qué rangos se considerarían como normales en los pacientes que pasan por un tratamiento hormonal para transicionar a otro sexo, por ejemplo. Esas son cosas que, son temas, perdón, no cosas, son temas que yo creo que en unos años son temas de los que vamos a tener que hablar, ustedes van a tener que hablar, y sobre todo en lo que respecta a composición corporal se va a tener que hablar porque en otros países ya es un tema a nivel, por ejemplo, deportivo. En las Olimpiadas ya son temas que se tocaron y que valen la pena estudiar porque finalmente, como les decía, no podemos separar lo biológico, y yo no lo digo con fanatismo ni nada, sino que no podemos separar lo biológico de lo hormonal y de los efectos que las hormonas tienen sobre la composición corporal. Entonces, si yo me encuentro con una persona que o sea, en su vida inició siendo de sexo masculino, pero después transicionó al sexo femenino con hormonas y dependiendo de si mantiene o no las gónadas, ¿será que su composición corporal llegará a ser exactamente similar a la de las atletas? O sea, en un rango. ¿Qué opinan ustedes? Quiero que se muevan ahí. Por eso les pongo este tema controversial ahí, para que abran sus cámaras también. Y quiero que me digan sus opiniones. Y yo creo que no, profe. ¿Te parece que no? ¿Por qué, Horacio? Y yo realmente me acuerdo haber visto un deportista que justamente transicionó a ser mujer Ujú. y tipo él ganó todas porque tenía una composición corporal como un hombre, entonces tenía una ventaja física en relación a las mujeres. Así mismo. Exactamente. Esas son cosas que no podemos negar, o sea, las diferencias biológicas. No podemos negar, nosotras no podemos físicamente, me refiero a y sí, en las Olimpiadas, por ejemplo, porque nuestra composición muscular es diferente, es diferente. Entonces, entre nosotras para las competencias, sí, esto no tiene que ver con sexismo, no tiene que ver con nada de eso. Imagínense el volumen sanguíneo diferente, el nivel de eritrocitos, no significa que uno sea más fuerte que el otro, no, son diferentes, ¿verdad? Entonces, em, eso se está estudiando hoy día, chicos. Yo les cuento, se está estudiando hoy día hasta qué punto uno con los tratamientos que se siguen en otros países, porque no creo que acá
No sé, ¿verdad? La verdad que desconozco si acá a nivel atlético está ocurriendo eso, creo que no, pero son temas que hoy día se están hablando y tienen que ver con esto y con la parte nutricional también, ¿verdad? Pero bueno, ahí ya no me voy a ir porque es mucho más extenso, pero la composición corporal es algo súper importante y es algo que determina muchísimo la dieta que una persona también va a poder o no seguir, ¿sí? Eso vamos a verlo más adelante. Bueno, entonces, el primer parámetro que yo les quería, puede que ya les haya mencionado en una clase, ahí me colgué, ahí me escuchan, parece que me volvía, ahí ya me volví a conectar, sí. Bueno, el primer indicador nutricional que normalmente nosotros conocemos y posiblemente ustedes conozcan es el índice de masa corporal. ¿Les suena el índice de masa corporal? Sí, bueno, ya habíamos calculado esto la vez pasada. ¿Alguien me recuerda si ya aprendimos a calcular? No importa si ustedes ya saben hacerlo, quiero más recordar si yo ya les enseñé a calcular. Hola, ¿no? Bueno, ahí veo que algunos me dicen que no. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo calcular y vamos a tomar en cuenta algunos de los detalles importantes que les mencioné recién con respecto a composición corporal. Bueno, todos estarán con su teléfono cerca, ¿sí? Quiero que abran su calculadora. ¿Están ahí? Hola, profe. Bueno, Sí, profe. gracias. Bueno, Sí, tienen ya, sus ya, súper. Bueno, sí. vamos a aprender a calcular el índice de masa corporal. Bueno, el índice de masa corporal, para empezar, es un cálculo que se realiza para evaluar la relación entre el peso y la talla de una persona. Evaluar si el peso de esa persona es adecuado, bajo o excesivo para la estatura o talla de la persona, ¿sí? Entonces la fórmula del índice de masa corporal es el peso de la persona en kilos dividido la talla en metros al cuadrado, ¿sí? Esa es, a ver un poco, el índice de masa corporal es aún hoy día utilizado en poblaciones que no son atletas. En los niños, por ejemplo, se utiliza solo, que no se lo usa solo, se usa siempre, se complementa con la edad. No vamos a aprender a evaluar a niños por si acaso en nuestro módulo, pero el índice de masa corporal también se usa en el caso de los niños. Es bastante preciso, pero hay situaciones en las que no es muy preciso que digamos, en, por ejemplo, edades avanzadas, en atletas, personas que entrenan muy consistentemente. ¿Por qué? Porque como el índice de masa corporal es la relación entre el peso y la talla, ese peso que tienen ustedes no nos da información de la composición corporal. Por ejemplo, Vanessa, que le veo acá, Vanessa Vázquez, está ahí. Supongamos que Vanessa pese 50 kilos y mide 1,60 m, ¿sí? Yo puedo hacer el cálculo que les voy a hacer, vamos a hacer juntos. Coloquen en sus calculadoras 50 dividido 1,60 dividido 1,60. ¿Cuánto le sale? Así de seguido se hace en la calculadora del celular. 50 dividido 1,60 dividido 1,60. 19,5. Perfecto. Entonces, según los rangos del IMC, del índice de masa corporal, con ese peso de 50 kilos y esa estatura 1,60 de Vanessa, ¿cómo se encontraría ella según el índice de masa corporal? Pueden ver ahí en la pantalla. Allá le salió 19,5. Mínimo normal. 19,5.
Pues claro, o sea, entre el 18,5 y el 22, decís, sí. Pero digamos que dentro de lo normal, ¿sí? De 18,5 a 24,9, la persona se encuentra con un peso adecuado o normal, ¿sí? Ahora, ¿qué les parece que faltaría en esos 50 kilos de información de Vanessa? Edad. No, en cuanto a sus 50 kilos. ¿Cuánto de eso es músculo y grasa? Exactamente. La edad, en realidad, el índice de masa corporal, por suerte, se usa desde que uno tiene 19 años en adelante hasta los 60. Cuando estamos en la edad adulta, o sea, tercera edad, también se usa el índice de masa corporal, pero los puntos de corte son diferentes. O sea, lo que se considera normal es diferente en este caso, ¿verdad? En esto que estamos viendo aquí. Exactamente lo que dijeron. Su composición corporal, qué tanto de esos 50 kilos son de tejido muscular y qué tanto de esos 50 kilos son masa grasa, ¿sí? Por lo tanto, la primera evaluación que yo le hago a Vanessa me sale que ella está con un peso adecuado para su estatura, ¿sí? Pero eso todavía no es suficiente para que yo pueda decir, y menos mirándole por una pantalla a Vanessa, que yo veo solo su cabecita, y ni mirándole siquiera, yo no puedo saber acerca de su composición corporal, ¿sí? Entonces, esto que les cuento, uno, es para que no se guíen nuevamente por ese papelito que sale en la balanza de la farmacia y nos dice sobrepeso o u obesidad muchas veces. ¿Por qué? Porque primero, capaz que se fueron ahí a pesarse con sus zapatos cat, su jean, su buzo, ese es uno, ¿verdad? Se pesaron mal. Segundo, la balanza no determina composición corporal, así por sí sola, a no ser que tenga bioimpedancia incluida, cosa que no va a haber en una farmacia. Tercero, em, si es que, por ejemplo, Vanessa entrena a full y ella está en un momento en el que está ella realizando un plan de alimentación y entrenamiento para ganar masa muscular, capaz que esos 50 kilos, si bien le salió adecuado, ella está con una masa grasa baja o adecuada y su masa muscular está excelente. O viceversa, capaz que esos 50 kilos de la compañera sean con mayoritariamente masa grasa o con un exceso de masa grasa, aunque no se vea en ese cuerpito, porque 50 kilos es muy poco peso realmente. Uno a veces no ve el exceso de grasa, ¿verdad? Porque la grasa, el tejido adiposo está en el tejido adiposo, pero también está a nivel más interno, digamos. Entonces, solamente con la composición corporal nosotros vamos a tener esa información. A veces uno se ve muy delgado, en el caso de las mujeres sobre todo sucede. Uno puede verse súper delgado, pero eso no significa que su masa muscular esté óptima o que su tejido graso esté óptimo, ¿sí? O en el caso de los varones, generalmente los varones jóvenes como ustedes, porque la mayoría acá deben estar teniendo menos de 25 años, su masa muscular posiblemente esté tan bien, digamos que tan adecuada, que si les sale sobrepeso, puede que sea por su masa muscular, chicos. Puede ser, o sea, hay que evaluar. Entonces, no se queden con el concepto del peso solamente, ¿sí? Si hay algo con lo que yo quiero que se queden del módulo de nutrición, o sea, una de las cosas es que el tema del peso hoy día es algo súper obsoleto, ¿sí? No podemos seguir así, como se dice, al ojo clínico, uno dice, mirándole y tiene. Hablo de los casos en que uno no ve obesidad mórbida, ¿sí? Ante los casos de obesidad mórbida, sí, ese exceso de grasa corporal es sumamente visible y bueno, a partir de cierto IMC, por ejemplo, ya no se mide luego porcentaje de grasa corporal en el paciente. Eso les cuento nomás porque ya es algo notorio, es extremadamente visible.
Pero en un paciente con sobrepeso, con obesidad tipo 1 incluso, o normopeso o bajo peso, tenemos que hacer la evaluación de la composición corporal, ¿sí? Y eso no lo vamos a hacer nosotros, o sea, no vamos a aprender en el módulo, pero se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer con equipos de bioimpedancia, que son balanzas que permiten que ya se determine la composición corporal. Se puede hacer también por pliegues cutáneos, ¿sí? ¿Escucharon hablar de perdón, de la medición de los pliegues cutáneos o vieron alguna vez cómo se hace la medición de los pliegues cutáneos? ¿Sí? ¿En qué casos muchas veces se usa? Para deportistas por ahí. Exactamente, para los deportistas. ¿Por qué? Porque en el caso de ellos, eh, muchas veces, si bien nos importa mucho la composición corporal que tengan, y yo podría medirles con mi impedancia, dependiendo de qué disciplina sea, uno puede ir viendo la ganancia de masa muscular y por lo tanto la pérdida de masa grasa por zonas del cuerpo, ¿sí? Y en atletas de alto rendimiento, me refiero a personas que viven de ser atletas, trabajan como atletas, por ejemplo, eh, los remeros, ¿sí? Los boxeadores, em, los futbolistas, incluso, bueno, muchas disciplinas deportivas, uno generalmente le mide en diferentes zonas del cuerpo, le puede medir en pantorrilla, le puede medir en bíceps, tríceps, en suprailíaco, que se llama, que es acá encima el famoso salvavidas. No sé si hasta ahora le dirán así ustedes, la juventud, al salvavidas. ¿Sí? Bueno, ahí encimita es el suprailíaco, abdominal. Hay muchísimas zonas en las que uno usa un llamado plicómetro, ¿sí? Plicómetro o caliper, y uno mide en milímetros un pliegue cutáneo, se le llama, ¿sí? Y eso se analiza de diferentes formas, así que no vamos a profundizar en eso, pero hay toda una capacitación que uno tiene que seguir para poder hacerlo bien. Por eso les digo que en el entrenador, si ustedes no saben que tienen toda esa capacitación, no, no le crean nomás. No les digo que vayan a ofenderle, pero no le crean, ¿sí? Es muy complejo y es dificilísimo medir eso aparte, ¿sí? Bueno, entonces, Antropometrismo por ahí se llama, ¿no? antropometría es la medición de todo el cuerpo, de Ah, todas las mediciones que vos podrías llegar a hacer en el cuerpo. Eh, la medición de los pliegues cutáneos forma parte de la antropometría, pero también uno puede hacer medición de circunferencia de pantorrilla, circunferencia braquial, circunferencia de cintura, mucha, o sea, incluye la antropometría, incluye todas las mediciones que uno puede hacer en el cuerpo, ¿sí? Hoy día también, imagínense, circunferencia de cuello, por ejemplo, también es muy importante en ciertos grupos de pacientes. Hay muchas mediciones, solo que tienen que tener sentido, sentido científico y sentido fisiológico de esa medición que se hace, ¿sí? Bueno, ahora, pasando a un nuevo tema, ¿qué les pareció hasta ahora lo que vimos hoy, chicos? ¿Algún comentario? ¿Se entendió bien? Qué suerte. Ya nos van a creer entonces en lo que una balanza les diga, solo lo que la balanza les diga. Bien, gracias Pamela, gracias. Espero que no, espero que no. La evaluación es mucho más profunda de lo que uno cree y más completa y compleja, ¿sí? Eh, e incluso, les digo, en el caso, por ejemplo, ahí me colgué, no. E incluso les comento que en el caso de las mujeres, sobre todo, eh, durante el periodo menstrual, una puede llegar a subir, dependiendo de cómo, digamos, que se presente eh, la menstruación en esa mujer, sobre todo el periodo premenstrual, una puede llegar a subir mucho de peso y no necesariamente es grasa, en lo absoluto,
¿sí? Es la combinación de varios factores hormonales y después se pierde todo cuando termina el periodo menstrual, o sea, perdón, la menstruación en sí. Entonces, siempre hay que tener todas esas cuestiones en mente para no autoflagelarse, no pensar que, Dios mío, estoy gordísima. Y bueno, pero ¿en qué momento del mes una se pesó? ¿Cómo te pesaste? Vamos a ver también eso en clases más adelante. No, uno, no es igual pesarse, como les digo, en la farmacia que pesarse en un consultorio bien, ¿sí? Bueno, entonces, em, todo hasta ahora comprendido. Me dijeron que sí, están ahí, Sí, están muy profe. pocos, están Sí, profe, muy, todo muy claro. bueno, súper. Bueno, ahora, vamos a pasar entonces a la siguiente parte, que ya vimos lo que es la evaluación nutricional de manera como general. Ahora lo que les quiero mostrar, o sea, con lo que quiero comenzar es con la temática de el gasto energético, ¿sí? Que sería, un ratito acá voy a... El gasto energético que se refiere a la cantidad de energía que usamos en promedio en un periodo de 24 horas. En un individuo, puede ser en cada uno de ustedes o en un grupo de individuos, ¿sí? El gasto energético refleja la cantidad promedio de energía que se usa en un día típico, pero que no es la cantidad exacta de energía usada todos y cada uno de esos días. Ejemplo, ustedes, por ejemplo, voy a tomar el caso de algún compañero varón que esté, bueno, que igual puede ser una chica, pero no sé si hay alguna chica por ahí que juegue fútbol los fines de semana, pero que jueguen en serio, varones y mujeres, o no juegan, solamente estudian. Muchachos, Los varones sí. los muchachos del grupo, alguien que juegue, Hola, profe. hola, Alan, suele jugar fútbol. Sí, con los compañeros jugamos casi todos los fines de semana o entre semana. Ah, ay, genial, qué bueno. Bueno, entonces ese es un ejemplo que podemos tomar para esto del gasto energético. Por ejemplo, Alan, de lunes a viernes, supongamos que el grupo de los compañeros solamente juegue los sábados. De lunes a viernes, como ejemplo, supongamos que Alan gasta o utiliza, su cuerpo utiliza en promedio en esos, les dije de lunes a sábado, en esos no, perdón, en esos 6 días, 2.200 kilocalorías, ¿sí? Después van a saber si es mucho, si es poco, sí, ¿sí? Pero el sábado, cuando él juega fútbol, en lugar de gastar 2.200 kilocalorías, Alan gasta 2.500, ¿sí? 300 kilocalorías de diferencia. Ese sábado que él juega fútbol, su cuerpo utiliza 300 kilocalorías extra para jugar al fútbol, ¿sí? Entonces, el gasto energético se refiere a ese gasto de energía que esa persona cada día utiliza y que en promedio, o sea, cuando yo sumo lunes a viernes, perdón, lunes a lunes, representa lo que en promedio usualmente Alan gasta o utiliza energía para todas sus actividades diarias, ¿sí? En promedio. Entonces, ese día que él juega fútbol, por más que él utilice 300 kilocalorías más, no ejerce un cambio en su promedio de gasto de energía de la semana, porque es una sola vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro gasto energético toma en cuenta el promedio, ¿sí? Si hay un cambio un día, no por eso ya se va a producir alguna modificación en nuestro organismo. Y eso es algo muy importante para que ustedes recuerden, porque nuestro cuerpo, nuestro organismo, de todos los seres humanos, siempre tiende a la homeostasis. No es luego que tiende, va en búsqueda, perdón, de la homeostasis. ¿Qué era la homeostasis? Eso sí me dijeron ya en una clase. Mantenimiento del ambiente interno de una manera relativamente estable. Ujú.
Equilibrio. Excelente, excelente definición, excelente. Entonces, ese mantenimiento del equilibrio, de la estabilidad de nuestro organismo, es a lo que siempre aspira nuestro organismo, nuestro metabolismo. Por lo tanto, ese sábado de fútbol no va a alterar la composición corporal de Alan, no va a alterar de alguna forma su salud de forma positiva o negativa, me refiero a ese un día, ¿sí? Yo no digo si juegan ustedes, todos los muchachos juegan ahí 4 o 5 veces por semana, ahí ya es diferente, ¿verdad? Pero con ese día no, ¿por qué? Porque nuestro organismo va a buscar siempre tratar de mantener lo más estable posible todo, porque no le viene bien las oscilaciones de nada, no solamente kilocalorías o gasto de energía, ¿sí? Entonces, eso es el gasto energético, chicos. ¿Y cuánto gastamos en un día? Todos y cada uno de ustedes depende de tres componentes. Y esta es la parte más interesante, yo creo que de toda la, o sea, donde comienza a ser una de las cuestiones más interesantes de la parte nutricional, porque nosotros podemos modificar esto en parte. Los componentes del gasto energético, o sea, cómo gastamos, por qué gastamos energía en el día, depende de tres cosas. Uno, del metabolismo basal, que corresponde al 60% del gasto de energía de un día de cualquier ser humano, ¿sí? El metabolismo basal cumple un 60%, o sea, cubre, perdón. Entonces, si Alan en promedio utiliza 2.200 kilocalorías, ¿cuál es el 60% de 2.200? Díganme ustedes. Alan, o sea, el gasto energético de Alan es de 2.200 kilocalorías. ¿Cuánto es el 60% de 2.200 kilocalorías? 1320. 1.320. Imagínense, a ver, pues 2.200 menos 1.320. Hay 880 kilocalorías nomás, después ya les queda como, ya le queda a Alan para balancear con su, bueno, llegar a las 2.200 el resto de los otros componentes. Esas 1.320 kilocalorías que corresponden al metabolismo basal son las kilocalorías necesarias para mantener a ese cuerpo vivo, chicos. Es lo mínimo que ustedes necesitan en el día para mantenerse vivos, ¿sí? El metabolismo basal lo que hace es dar cuenta de la cantidad de energía que requieren ustedes para que su corazón lata, para que sus pulmones funcionen, para que su cerebro funcione, para que su hígado, sus riñones, todos sus órganos estén funcionales, ¿sí? Imagínense que es algo que se inicia en el momento prácticamente de la concepción, bueno, desde el momento en que empezamos a tener todos nuestros organitos hasta el momento en que nos morimos. No se detiene, no se detiene. Entonces, esa maquinaria que no se detiene, que es la que permite que inhalemos, exhalemos, que a nivel celular se produzcan oxidaciones biológicas, todo lo que no vemos que pasa en nuestro cuerpo es la energía necesaria para el metabolismo basal, ¿sí? Es lo mínimo que necesitamos. Ahora, ¿qué pasa si un día Alan no come lo necesario para cubrir sus 2.200 kilocalorías? No come lo requerido para cubrir ese 60%. ¿Va a morir Alan? Me encantan las reacciones porque hay unos que dicen que sí, que no. Alan, perdón por colocar un ejemplo tan fatídico, pero es para que... ¿Qué va a pasar con Alan si yo no le doy 1.320, esas 1.320 calorías en un día? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué opinan? Y me voy a sentir más fatigado si sigo haciendo mis actividades normales. Sí, exacto. Te vas a sentir débil, ¿sí? Te vas a sentir posiblemente más somnoliento, pero no te vas a morir, ¿sí? Porque sos sano, ¿sí? No sos un paciente, creo, no tenés diabetes de tipo 1, Alan, ¿verdad?
No, profe, Bueno, nada. ok, perfecto. Entonces, un día Alan no come sus 1320 calorías, kilocalorías, no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tiene reservas en su tejido adiposo, ¿sí? Y en su tejido muscular. Entonces, a ninguno de nosotros nos va a pasar nada si por un día nosotros no tenemos esas kilocalorías que corresponden a nuestro metabolismo basal, ¿sí? Entonces, cuando yo les hablo de que el metabolismo basal corresponde a la cantidad de energía que nuestro cuerpo necesita para sobrevivir, no se confundan. No quiero decir que un día entonces si no comemos nos vamos a morir. No, esa es la cantidad óptima que su cuerpo requiere para mantener todas esas funciones vitales que necesitamos para vivir a largo plazo, ¿sí? Ahora, si a Alan le pasa algo y él pobre en 3 meses, 3 meses no cubre sus requerimientos basales, esa ya es otra historia. Porque no sé, Alan, cómo estará su estado nutricional completo, o sea, de forma integral, pero si no comiera alimentos, puede tomar agua, pero no come alimentos en 3 meses y no cubre sus requerimientos basales, posiblemente todas sus reservas de tejido lipídico y muscular van a agotarse. Y ahí sí él va a estar en un estado de inanición, ¿sí? Y de todas formas, su pobre cuerpo va a intentar mantenerse vivo, sacando energía de donde sea para mantenerle vivo a su cerebro, a su corazón, a sus riñones, a su hígado, a todo lo que pueda, ¿sí? Entonces, lo máximo que nosotros digamos que en el día vamos a estar necesitando van a ser las kilocalorías para cubrir nuestro metabolismo basal, ¿sí? Entonces, eso es el primer componente. Imagínense, el 60% de las kilocalorías. En segundo lugar está el trabajo muscular. ¿Por qué? Porque yo les decía que el metabolismo basal es lo mínimo para que yo viva, ¿verdad? Pero yo apenas me levanto, chicos, de la cama a la mañana o hago algún movimiento ahí, tipo que, no sé, coloco bien mi almohada, ya es trabajo muscular, ¿sí? Y eso implica otro gasto también. Entonces, desde el momento en que uno se despierta, abre los ojos, aunque ustedes no lo crean, eso ya es trabajo muscular. Y eso también implica gasto de energía. Hasta un 30% del total de energía que nosotros en el día necesitamos procede de nuestro trabajo muscular, ¿sí? Y eso es, hagamos o no hagamos actividad física programada, ¿sí? Hagamos o no hagamos, ¿sí? Profe, yo tengo una Sí, pregunta. sí. Para hacer un déficit calórico, Ujú. ¿cómo se queda ahí el tema de mi gasto energético? ¿Yo tengo que alcanzar sí o sí mi gasto energético o tengo que disminuir eso? Primero uno analiza cuántas kilocalorías vos estás ingiriendo. Primero tengo que yo calcular cuántas kilocalorías estás ingiriendo. Y dependiendo de cuántas, ahí yo voy realizando un déficit calórico, pero que contemple tu metabolismo basal, tu trabajo muscular y tu termogénesis. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando supongamos que vos estás comiendo 3500 kilocalorías y vos estás gastando o utilizando 2500. Hay 1000 kilocalorías de diferencia entre lo que vos comes y lo que gastas. Entonces yo de a poco te puedo ir quitando esas kilocalorías primero hasta igualarlas, o sea, hasta llegar a 2500. Y después hago el déficit calórico, en el que yo te hago gastar más o ingerir menos, ¿sí? Porque por eso el balance energético que veíamos en una de las clases. Yo puedo alcanzar el balance energético ya sea con un balance, o sea, tratando de que mi cuerpo gaste más energía o de que yo ingiera más o menos, ¿sí? En déficit calórico uno ingresa cuando primero estoy consumiendo menos kilocalorías de las que normalmente consumo en un periodo de tiempo y segundo, siempre cubriendo esto que ven acá en esta torta, ¿sí? Siempre cubriendo eso. Y después voy bajando. No, es que yo de golpe no te puedo sacar, Alan, 1000 calorías. No,
Sobre todo con tu estado nutricional que veo que es, o sea, no se puede, pero en eso consiste el déficit calórico. Y ahí hay toda, ay Dios mío, chicos, chicas, es fascinante esa parte, porque antes se pensaba que era solamente kilocalorías lo que uno quería bajar. Ahora se complejiza la cosa, porque uno quiere que baje kilocalorías el paciente, pero que mantenga un buen consumo de proteínas, que tenga una buena calidad de carbohidratos, ya no importa solamente bajar calorías, porque eso va a bajarte de peso, pero el peso sabemos que no es lo que interesa. Lo que nos interesa generalmente es la composición corporal, ¿sí? Bajar masa grasa, porque usualmente todos, generalmente todos tenemos más porcentaje de grasa del que deberíamos tener, y aumentar la masa muscular, que normalmente por el estilo de vida que hoy día tenemos es mucho menor al ideal, ¿sí? Se entendió y nosotros vamos a hacer ejercicios con eso, ¿sí? Sí, profe, se entendió. Qué Gracias. suerte, de nada, de nada. Bueno, entonces el gasto energético total es la suma de estos tres componentes. Esto es pregunta de examen siempre, ¿sí? El gasto energético total es la suma del metabolismo basal, el trabajo muscular, que es un 30%, y el último, que me olvidé de mencionarles, que es el 10% aproximadamente de esas 2.200 de Alam, eh, es, se llama termogénesis postprandial, o también se la llama acción dinámica específica, y corresponde a la cantidad de energía que nuestro cuerpo utiliza para digerir y absorber los nutrientes, ¿sí? Porque cuando uno come o toma, bebe algo, nuestro cuerpo utiliza energía para transportar, primero para digerirlo, después para absorberlo y después para que esos nutrientes se transporten, ¿sí? Cuando les pongo un ejemplo de un trastorno de la conducta alimentaria que es la anorexia nerviosa. ¿Están familiarizados con la anorexia nerviosa? O sea, ¿conocen la anorexia nerviosa? No sé específicamente nerviosa a qué hace referencia. Sí. ¿Y la palabra anorexia? ¿A qué le Anorexia, suena? sí. ¿A qué le Tipo suena? que ¿Qué es? dejan de comer y llegan a un estado de malnutrición, por ejemplo, o sea, Ujú. desnutrición. Ok. Bueno, la diferencia entre la anorexia y la anorexia nerviosa es el origen de esa anorexia. Anorexia significa no tener ganas de comer, ¿sí? Orexia es ingestión y es falta falta de ingesta. La anorexia nerviosa se refiere a un trastorno de la conducta alimentaria en el cual la persona no ingiere alimentos para controlar su peso y producirse generalmente el descenso de peso, ¿sí? Independientemente de la composición corporal. Pero el origen es, o sea, es un trastorno mental, es un trastorno de la conducta alimentaria. Ahora, un paciente, por ejemplo, también puede tener, otro paciente puede tener también anorexia, es decir, falta de ingesta de alimentos, pero por otros motivos que no tienen que ver el control de peso. Por ejemplo, pacientes que están con algún tipo de medicamento que hace que no tengan apetito, pacientes que están en quimioterapia, en radioterapia, o pacientes con alguna patología transitoria que hace que no tengan apetito, ¿sí? Pero cuando hablamos de anorexia nerviosa, nos referimos a em, nerviosa, ¿sí? Esa es la diferencia, a ese trastorno de la conducta alimentaria en el cual la persona reduce tanto, pero tanto su consumo de alimentos y reduce tanto, pero tanto su ingesta de alimentos y de calorías que llega al punto en el que su metabolismo basal baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque se adapta, ese cuerpo se adapta a la falta de kilocalorías, a la falta de energía, y para sobrevivir, él gasta menos. Ese corazón gasta menos energía, ese hígado gasta menos energía. Y de más está decir que ese 10% que es de la termogénesis postprandial no se gasta prácticamente porque no hay ingesta de alimentos. Entonces, todo ese organismo se adapta a esa falta de kilocalorías para tratar de mantenerle vivo hasta cierto punto.
porque es gravísimo, es una situación gravísima y, y la denominación de nerviosa diferencia a los casos de inanición por otros motivos que no tienen que ver con querer controlar el peso y ser delgados, ¿sí? Pero esa misma situación de descenso del metabolismo basal se produce también en otras situaciones en las que hubo eh, una restricción excesiva de energía en un periodo de tiempo largo, ¿sí? Entonces, esto varía dependiendo de la energía que nosotros le demos, o sea, el gasto energético total que tenga nuestro cuerpo va a variar dependiendo de los factores externos con los que nosotros le estemos acostumbrando a nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso antes, y realmente de hecho que tiene todavía sentido, les cuento esto, no sé si alguna vez sus mamás o ustedes mismos fueron antes alguna nutricionista. Antes, por ejemplo, se decía que cada 3 horas hay que comer algo. Tienes que comer algo para que tu metabolismo se active. Bueno, y de hecho que el metabolismo, obviamente que si yo consumo algo va a activarse, pero después con el tiempo, con los estudios y con mucha de la información que fue surgiendo, em, por el momento lo que se considera es que siempre y cuando el paciente tenga apetito y controle su apetito a lo largo del día, no es necesario que cada 3 horas coma si no tiene hambre, si no tiene apetito, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros no le estamos educando a nuestro cuerpo a entender las señales de hambre y de saciedad. Y si le estamos dando cada 3 horas alimentos, siendo que no tiene apetito, ya se pierde esa capacidad de percibir, ¿tengo hambre o no tengo hambre? Voy a comer nomás porque mi metabolismo se va a activar. Ya no se piensa de esa forma, ¿sí? O sea, realmente cada paciente es súper individual. Hay algunos que sí necesitan comer cada 3 horas. Siempre que yo estoy mencionando los ejemplos, recuerden chicos que yo les hablo de casos de pacientes sin patologías, ¿sí? Eh, hay pacientes que no, que con 3 comidas al día están súper bien, pero o sea, el sentido fisiológico detrás del comer cada 3 horas que antes se recomendaba tiene que ver con este gasto energético derivado de la termogénesis postprandial, porque de hecho es así. Uno gasta energía cuando come, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo sumo la cantidad de energía que como en el día y cada 3 horas me pasé comiendo algo súper alto en kilocalorías? Al final mi balance energético capaz que sea positivo. O sea, comí más calorías de las que requería y por lo tanto ese efecto que yo quería lograr de gastar más calorías no se van a lograr porque terminé ingiriendo más calorías de las que debería, ¿sí? Entonces, todos esos son detalles que hay que tomar en cuenta y hoy día afortunadamente de manera mucho más individualizada también uno lo va viendo con el paciente. Bueno, entonces aquí va un ejemplo que ya lo hicimos en realidad con Alan, de aproximadamente cuántas kilocalorías va a estar utilizándose dependiendo de qué componente del gasto energético se trate, ¿sí? Este es un ejemplo con 2000 kilocalorías y bueno, vemos que 1200, el 60% van a ir destinadas al metabolismo basal, 600 kilocalorías, que sería un 30% al trabajo muscular, y 200 kilocalorías, que es aproximadamente, y sí, un 10% de las 2000 a la termogénesis postprandial. Ahora, yo me quiero adelantar un poquito a algo acá. A ver qué hora es, porque hoy estoy entusiasmadísima. Dios mío, ya va a terminar la clase y yo hoy no paré. Una preguntita que les quiero hacer. Al mirar este gráfico, que es un gráfico de torta en realidad, ¿cuál les parece, hacia grandes rasgos, que nosotros podemos modificar en el día y tal vez alterar la cantidad del gasto? ¿Cuál de estos componentes? Trabajo muscular. Perfecto, el trabajo muscular. Por eso hoy día tanto enfatizamos la actividad física,
porque se puede modificar y mejorar y ampliar incluso el porcentaje de gasto de mi gasto energético total si yo tengo mayor trabajo muscular. Y aparte de que la actividad física va a repercutir sobre la composición corporal. Si lo hago bien y soy, ¿cómo es que se dice? Soy constante, ¿sí? Y sigo un plan de alimentación equilibrado y busco conscientemente modificar mi composición corporal, yo ahí también voy a lograr cambiar incluso mi metabolismo basal. ¿Por qué? Porque dijimos que el metabolismo basal es lo que nosotros necesitamos para que nuestro organismo funcione. Si yo tengo más masa muscular, voy a necesitar más o menos energías. ¿Qué les parece? Gastar más o menos energía si tengo más masa muscular. ¿Qué opinan? Más, Sí. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con ese músculo? Díganme ustedes qué pasa cuando uno tiene más músculo. ¿Es un tejido ahí inerte que está? No, que necesita. Requiere más energía. ¿Pero por qué? ¿Y por qué crece? Sí, aunque no crezca. ¿Qué necesita? ¿Hay flujo sanguíneo en ese tejido muscular? Eh, Sí, hay flujo sanguíneo. Si hay flujo sanguíneo, ¿qué más hay? Intercambio de oxígeno. Esas fibras musculares, ¿qué son? Son tejidos. ¿Hay células en esos tejidos? Sí, y sí. Sí, les pregunto porque no veo ninguna reacción de ustedes. ¿Y si hay más células en esos tejidos? ¿Será que hay más mitocondrias? sí, ¿Y si hay más mitocondrias, hay más oxidaciones biológicas? sí, ¿Y si hay más oxidaciones biológicas, hay más ATP? así mismo. Exacto. Entonces, si yo tengo mayor masa muscular, por eso es que ahí, lastimosamente, los varones, hasta ciertas edades, nos ganan en gasto muscular, perdón, en gasto energético, porque naturalmente tienen luego más masa muscular. Ahora, eso no significa que nosotras no podamos desarrollar, chicas, ¿sí? Pero necesita más energía ese organismo. Entonces, con la actividad física, yo no solamente puedo afectar mi porcentaje de trabajo muscular, sino también mi metabolismo basal al cambiar mi composición corporal. Porque si yo cambio mi composición corporal, yo voy a necesitar más flujo sanguíneo a esos músculos, voy a necesitar más oxígeno, va a tener que trabajar más mis pulmones, van a tener que trabajar, va a tener que trabajar un poquito más mi corazón fisiológicamente, ¿sí? Em, Se va a afectar. Entonces yo de dos componentes de mi gasto energético, yo lo puedo modificar, los puedo modificar con la actividad física, ¿sí? Y hoy día por eso tanto énfasis le ponemos a la actividad física y a la mejora de la composición corporal. No es solamente bajar la grasa, bajar la grasa, bajar la grasa, como siempre se decía, ¿sí? Es también mejorar la masa muscular. Y lo último, me voy con esto porque me muero si no les digo. ¿Escucharon alguna vez la frase famosa de tengo que convertir la grasa en músculo? ¿Qué opinan de esa frase? Sí, Ustedes ya están dando sí, fisiología. pero Escucharon. ¿Y qué no tan mal? existe. ¿Por qué es tan mal? Porque la célula grasosa no se puede transformar a músculo. Exacto, es un tejido totalmente diferente. Es un tejido completamente diferente al músculo. No hay forma de que se transforme a. No existe eso. Uno lo que hace es que se reduce el tejido adiposo y por lo tanto, o sea, porcentualmente aumenta en comparación mi masa muscular o directamente yo aumento, hipertrofio mi masa muscular y a veces se mantiene mi tejido adiposo o se reduce, depende de lo que pase, ¿verdad? Pero no existen vías metabólicas ni enzimáticas para una transformación de esa naturaleza, chicos.
no existen. Entonces, eh, eso de transformar mi músculo, no, perdón, mi grasa en músculo, no, 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 no. Cada uno por su lado, ¿sí? Cada tejido por separado, ¿sí? Y es bueno que yo todo esto les comento a todos mis alumnos siempre para no, para usar una terminología un poco más adecuada y transmitir eso también a a todos, ¿verdad? Porque sí tiene relevancia sobre el tratamiento que finalmente uno va a seguir y qué lecciones terapéuticas va a seguir, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué opinan hasta el momento de la clase de hoy? Muy interesante, profe. Y bueno, algo nuevo que hayan aprendido, todo o ya sabían muchos temas de los que hablamos hoy. Más o menos, o sea, se profundizó La más, pero mayoría sí. Alan, perdón, perdón. Bueno, según Vanessa, no. Según No, Vanessa. pero la mayoría aprendí ahora, profe, no que sabía. Ah, bueno, qué suerte, sí. Bueno, me alegra, me alegra. Cada vez va a ir dando más gusto todo. Bueno, vamos a tomar la asistencia. Hora de encender las cámaras. Profe, mi cámara no funciona, pero estoy acá. ¿Podrías escribirlo en el chat, por favor, así para que quede constancia? Está El bien. mío, el mío también no anda, profe. Bueno, vos también entonces, Horacio, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, profe. Bueno, en el chat también, Horacio, avísame, ¿sí? Pero ¿por qué no funciona? Hoy Y no funciona. porque yo estoy en la compu y no, mi compu no tiene cámara. Ok, bueno, El mío también, está. profe, no Sara, funciona por eso. bueno. Pero anoten, todos los que están ahí y no tienen cámaras, anoten en el chat, porque si no yo no voy a, no voy a tener constancia y les voy a poner ausentes. Bueno, voy a tomar la foto del primer grupo. Y yo automáticamente yo ya voy cargando en el Excel o sea, después de las clases yo sí o sí ya cargo la asistencia, chicos. Así que si ahora no están, ahí veo algunos que no están. Encendieron todas sus cámaras. Hay un grupo nomás que está encendiendo. Se fueron al baño y no volvieron. A ver. Bueno, entonces, nos vemos el próximo jueves. Creo que esta vez no tenemos más tantos feriados. Entonces, les libero, chicos, si tienen hay alguna consulta. Justo ahora, no creo que haya. Bueno, entonces nos vemos el Profe, próximo yo tengo una jueves. Sí, pregunta. sí, ¿Hasta sí. cuándo recomendás para el déficit calórico para que sea saludable? ¿Cuántas calorías menos? Em, Famoso, la respuesta del nutricionista, depende realmente de cuánto vos estés ingiriendo. Si vos ya estás ingiriendo pocas kilocalorías, yo no puedo bajarte mucho la cantidad que vos ingerís de kilocalorías. Entonces, primero yo tengo que ver calcular cuánto vos estás ingiriendo. Si yo no te puedo hacer mucho de déficit calórico, lo que voy a intentar es que aumente tu gasto energético. O sea, que vos gastes más energía. O sea, que hagas ejercicio, pero que tu ingesta no se modifique mucho. Ahora, si vos o el paciente está consumiendo mucha más energía de la que debería, ahí sí es más fácil el déficit calórico, porque yo tengo más amplitud con la cual trabajar. Pero, por ejemplo, si la persona, por ejemplo, consume luego de por sí menos de 1.200 kilocalorías, yo no le puedo reducir más allá de eso. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es cuánto vos estás consumiendo. Y ahí es donde está la famosa valoración dietética, que es también parte de la evaluación nutricional.
Yo no puedo, sin saber cuánto comes en kilocalorías y qué comes, yo no te puedo bajar nomás las kilocalorías y hacerte déficit calórico. Tengo que antes analizarlo. Pero por regla general, como les menciono, si ustedes ya están de por sí luego ingiriendo pocas kilocalorías, menos déficit calórico yo les voy a poder hacer. Yo posiblemente voy a usar otra estrategia como que aumenten su gasto. Y si están comiendo muy alta cantidad de kilocalorías, sí puedo primero hacerle un déficit calórico en su alimentación y después agregar aún más el gasto, ¿sí? Por eso realmente depende de cada caso. No puedo decirles sin saber lo que consumen. Eso es lo más importante. Y ustedes van a tener una idea más o menos de cuánto consumen cuando hagamos el plan de alimentación. Dale, gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos, chicos, la próxima semana, ¿sí? Que descansen. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, Gracias, Chao. Gracias, profe. Chao, profe. chao. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao. Gracias, profe. Por nada.